Saludo, mi nombre es Esmeralda Núñez Vázquez, mi matrícula 2022-3200331, mi facilitador es Wilfrido Rosario Carrión. Esta asignatura de Introducción a la Filosofía con el tema 5, Lógica y Teoría del Pensamiento. ¿Qué es la lógica? La mayoría de los expertos coinciden en señalar que la ciencia que se basa en las leyes, modalidades y formas de conocimiento científico se conoce bajo el nombre de lógica. Se trata de una ciencia de carácter formal que carece de contenido, ya que hace foco en el estudio de las alternativas válidas de inferencia, es decir, propone estudiar los métodos, los principios adecuados para identificar el razonamiento correcto frente al que no lo es. La etimología permite saber que el término lógica tiene su origen en el vocablo latín lógica, que a su vez deriva del griego logikos, de logos, razón o estudio. El filósofo griego Aristóteles cuenta a los expertos en cuestiones históricas, fue pionero al emplear la nación para nombrar el chequeo de los argumentos como indicadores de la verdad dentro de la ciencia y al presentar al silogismo como argumento válido. Por tanto, es la ciencia de las leyes y de las formas del pensamiento que da normas a la investigación científica, suministra un criterio de verdad. Ciencia argumentativa y propedéutica. El término lógica se encuentra en los antiguos peripatéticos y estoicos como una teoría de la argumentación o argumentación cerrada o argumento cerrado. De este modo, la forma argumentativa responde al principio de conocimiento que supone que representa adecuadamente la realidad. Por ello, sin perder su condición de formalidad, no son formalistas y no acaban de desprenderse de la estructura propia del lenguaje. Ciencia del pensar. Los filósofos racionalistas, sin embargo, al situar el origen de la reflexión filosófica de la conciencia, aportaron a través del desarrollo del análisis como método científico del pensar. Los temas que van a marcar el desarrollo de la lógica formal son de especial importancia. La idea de Descartes de una matesis universalis y de Leibniz, que con una característica universalis supone la responsabilidad de un lenguaje universal especificado con precisión matemática sobre la base de que la sintaxis de las palabras deberían estar en correspondencia con las entidades designadas como individuos o elementos metafísicos, lo que haría posible un artículo o computación mediante algoritmo en el descubrimiento de la verdad. Ciencia formal. En el último tercio del siglo XIX, la lógica va a encontrar su formación más profunda.
de la mano de las investigaciones matemáticas y lógicas, junto con el desarrollo de las investigaciones de las estructuras profundas del lenguaje, la lingüística, convirtiéndose definitivamente en una ciencia formal. Lógica informal. En el lenguaje cotidiano, expresiones como lógica o pensamiento lógico aporta también un sentido alrededor de un pensamiento lateral, comprobado, haciendo los contenidos de la información coherentes de un contexto, bien sea el discurso o de una teoría de la ciencia, o simplemente con las creencias o evidencias transmitidas por la tradición cultural. Del mismo modo, existe el concepto sociológico y cultural de lógica como, por ejemplo, la lógica de las mujeres, lógica deportiva, entre otras que, en general, se podrían considerar como lógica cotidiana, también conocida como lógica del sentido común. En estas áreas, la lógica suele tener una referencia lingüística en la pragmática. Un argumento en este sentido tiene su lógica cuando resulta convincente, razonable y claro. En definitiva, cuando cumple una función de eficiencia, la habilidad de pensar y expresar un argumento así corresponde en la teoría, en la retórica, cuya relación con la verdad es una relación probable. La lógica y las ciencias. La lógica deriva su origen, como ya se ha indicado, de la naturaleza misma racional del ser humano, pues el individuo está dotado de una facultad natural para alcanzar con sus actos de verdad y para evitar el error, de donde puede también procurar la rectitud con unas reglas determinadas. Y esta se llama lógica natural o vulgar. Pero la misma naturaleza humana, en cuanto es esencialmente defectible, también es el origen de la lógica artificial o científica, la cual se preocupa de modo de pensar rectamente y de evitar los errores que con mucha frecuencia se evitarían con enorme dificultad por medio de la lógica ordinaria. La lógica aventaja a las otras ciencias por su uso y por la necesidad de su empleo. No en cambio con su excelencia y dignidad. En verdad, la dignidad depende ciertamente del objeto, entendiendo al cual el primer puesto lo ocupa sobre todo la metafísica. Sin embargo, puesto que todas las ciencias e incluso los pensamientos corrientes dependen del recto uso de las reglas y de los métodos científicos, está claro que es menester que preceda algún tratado lógico de la misma. La dialéctica. El estudio de la dialéctica, por todas sus características y aplicaciones, resulta muy interesante y casi se podría calificar de apasionante. La dialéctica es tan antigua como la humanidad misma. Se podría decir que los seres humanos han pensado
en forma dialéctica, antes de que tuvieran conciencia de ello y se hiciesen estudios sobre su etimología, definiciones y aplicaciones, del mismo modo que han utilizado la información sin saber lo que era, ni qué connotaciones formales y prácticas podrían serle atribuidas. Sin embargo, en la civilización occidental se tiene noticia de que empezó su estudio y aplicaciones en época de los griegos, sufriendo altas y bajas a lo largo de la historia. Etimología. El término dialéctica tiene su origen en la palabra griega dia, inter y legein, conversar, es decir, diálogo. Esto indica que diálogo implica una acción plural en la que intervienen dos o más personas. En el caso particular de que solo participen dos de ellas, se utilizará el vocablo duólogo. El dialogar supuso ser un arte, en el sentido técnico que a este término se le daba en Grecia. El diálogo ha llegado a constituir un género literario y hoy en día sigue siendo utilizado en numerosas manifestaciones socioculturales. Por tanto, en el principio existió el diálogo, es decir, se está ante la técnica o en el arte del dialogar, que a lo largo de la historia ha ido sufriendo una serie de variaciones en su concepción teórica. Teorías del pensamiento. Existen múltiples definiciones elaboradas por diversos filósofos, psicólogos y educadores acerca de la naturaleza del pensamiento. En el documento Principios para la integración del currículum 1987 se propone la siguiente: capacidad que tiene el ser humano para construir una representación o interpretación mental significativa de una relación con el mundo. El pensamiento es la manera peculiar en que el ser humano se relaciona con su mundo. A diferencia de las otras criaturas, el ser humano transforma los estímulos que recibe del ambiente que les rodea en imágenes, ideas, conceptos, conocimientos. Esto quiere decir que el ser humano crea una representación mental significativa del mundo que puede compartir con otros. Más aún, a lo largo de su vida, el ser humano construye diversas interpretaciones y desarrolla diversas maneras de entender el mundo. Racionalismo. En esta perspectiva, se sostiene que el conocimiento tiene su origen en el pensamiento, fuente verdadera y base fundamental del conocimiento humano. El pensamiento es el origen del conocimiento, pero el pensamiento es una acción de sujeto que le viene del exterior por medio de la iluminación divina. Por ello, en resumen, el pensamiento es la gracia que da la divinidad para que el ser humano, por medio de los sentidos y la razón,
pueda conocer, Descartes coloca a la razón como la fuente de todo conocimiento válido. El mundo no es como los sentimos, sino como lo racionalizamos. Empirismo sostiene que la única causa que da origen al conocimiento es la experiencia, entendida como la relación que tiene el individuo con lo que lo rodea. La percepción sensorial de los objetos inicia el proceso del conocimiento, y la reflexión sobre lo captado es lo que consolida. John Locke dice que todo conocimiento se origina con la experiencia que nos entregan las cosas sin racionalizarlas. Intelectualismo parte del principio de que la razón y la experiencia son fuentes del conocimiento en forma conjunta. A priorismo. En ella se sostiene que tanto la razón como la experiencia son las que conmueven el origen del conocimiento. Este se diferencia del intelectualismo porque establece la división entre razón y experiencia, de manera que establece que no se requiere que haya una experiencia, una razón sensorial con un objeto, para que se origine el conocimiento. Este puede derivarse en la actividad pura de la razón. A posteriorismo. Según esta postura, la sola experiencia, y en particular la experiencia orientada por fines y controlada, puede suministrar conocimiento factual. El aposteriorismo se expresa a veces diciendo que, en última instancia, el conocimiento factual se condensa en descripciones de estado, cada una de las cuales es un conjunto de proporciones singulares que describen, agotándolo, el estado de una parte finita del cosmos, o más bien del universo de la experiencia.